miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz. Ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo. Ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de honor. Cause you cut my hair, made it to a thing to do. Do all the walks you can't walk, tries to cut, I tried to get in love. I'm lost, cause I made a whip, I trust to find, couldn't hold it again till it's I can't. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este día miércoles de discipulado. Es un honor estar frente a ustedes y que me permiten entrar a sus hogares o donde ustedes estén. Es un gusto y sobre todo es una gran bendición por parte de Dios, y sobre todo le agradezco a Dios por la oportunidad que me permite nuevamente estar ante ustedes y exponer este discipulado el día miércoles. También agradeciendo a nuestros pastores por la confianza y la oportunidad que ellos me brindan estar ante ustedes. Sé que este día va a ser de mucha edificación. El Señor les va a hablar, así como el Señor a través de hacer este discipulado, el Señor me iba hablando, pero sobre todo diciéndole al Señor que sea para que Él edifique la iglesia. Yo me escondo en Él para que sea Él el que les hable a ustedes, que sea el Espíritu Santo de Dios el que les dé ese alimento espiritual. Si hay valle de huesos secos, el Espíritu Santo dará vida a esos valles de huesos secos. Pero ante todos, antes de seguir, mis hermanos, quiero poner esto en las manos de Dios. Él es el que va a transformar, Él es el que va a edificar, Él es el que va a revelar los misterios del reino a cada uno de nosotros. Si hay
algo en nuestros corazones, el Señor lo va a arrancar, lo va a quitar para sanar, restaurar, para hacer odres, vasos de honra para el Señor. En este momento quiero inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar este día en este discipulado, Señor. Sabemos, Padre, porque es tu voluntad y no la de nosotros. Es tu agrado que estemos en este momento, Señor. Que dispongamos en nuestros corazones, Señor, abrir, Señor, y recibir esa semilla con la cual tú vas a plantar en nuestro interior, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele los misterios del reino, Señor, porque eres tú, no nosotros, Señor. Eres tú el que edificará, eres tú el que plantará, eres tú el que cortará, eres tú el que arrancará lo que nos sirve, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Esta enseñanza lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado viendo los días miércoles este tema de los deberes cristianos. Es muy importante como cristianos reflejar que Cristo está en nosotros, de que somos de buen testimonio, que tenemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es muy importante que pongamos atención y le pidamos a Dios que nos revele cada palabra, cada texto que se expone a través de cada miércoles o cada hermano que Dios usa para transmitir este mensaje a la iglesia de Celebrando al Rey. Es importante, mis hermanos, que no nos distraigamos, sino al contrario, estemos expectantes, que seamos hacedores de la palabra de Dios y cada uno de nosotros reflejemos que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y hemos estado viendo, le repito nuevamente, los deberes cristianos. Y el día de hoy lleva por tema este miércoles: orad unos por otros. Yo creo que al escuchar el tema del día de hoy, orad unos por otros, sabemos el significado, sabemos la importancia como creyentes, que la oración es la conexión con Dios, es la relación con Dios. Es un deber cristiano orar nosotros en la intimidad. Orar el Señor conoce lo que hay en nuestro interior, pero veremos el día de hoy, mis hermanos, este tema de orar unos por otros es como se debe ser un cristiano, un deber cristiano, como su comportamiento, cómo debe de reflejar, mostrar que realmente Cristo está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros, y dar, y sobre todo, los frutos del Espíritu Santo: la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, el dominio propio, el amor. Todo eso tenemos que reflejarlo, mis hermanos. Tampoco es de que nos estemos quejando unos a otros. Debemos amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, y a las personas que nos rodean. ¿Quiénes son las que nos rodean? Nuestros familiares, nuestros vecinos, o los compañeros de trabajo, o los compañeros de escuela. Esas personas tenemos que reflejar o mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y dárselos a ellos. Tampoco tener un mal comportamiento dentro de la congregación y tampoco fuera de la congregación, sino que debemos dar buen testimonio allá afuera de que Cristo nos ha transformado, que Cristo nos ha renovado, que nuestros pensamientos fueron llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Es importante, mis hermanos, el día de hoy, este tema es muy importante, el cual veremos en la cita de Santiago, capítulo 5, versículo 16, y quiero que lo veamos en nuestra Biblia, el cual voy a dar lectura a Santiago capítulo 5 versículo 16, que dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos lo que dice Santiago primeramente en este texto, en este versículo: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué Santiago nos dice esto? ¿Por qué inicia confesaos? Y nosotros debemos comprender y entender que la palabra confesaos viene del griego exomologeo, que tiene como significado reconocer, admitir públicamente o declarar abiertamente. Es como un ejemplo, hemos visto en las noticias o a través del YouTube, cuando agarran a un delincuente que robó o hizo algo malo, tiene que admitir
su culpabilidad. También tiene que declarar abiertamente que sí lo hizo, que es culpable de ese delito. Así como también en el cuerpo de Cristo tenemos que reconocer y confesar nuestras ofensas unos a otros para que nosotros podamos ser libres totalmente de nuestro interior, que es el corazón. Vemos el significado de esta palabra de confesaos que menciona en el texto que leímos. No solo se trata, mis hermanos, de decir lo siento, disculpa, o no sabía lo que estaba diciendo, o me equivoqué, o estaba de mal humor, por eso te ofendí. No, mis hermanos. No, sino que es verdaderamente reconocer lo que hemos fallado, lo que en nuestra boca, qué palabras salieron de nuestra boca o cuál fue el comportamiento hacia las personas en haber herido o actuado mal hacia alguien, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado lo que decimos. Por eso el Señor quiere que nosotros día con día, nosotros estemos con Él en la intimidad, porque Él es el único que puede quitar de nuestros corazones quizás ese mal que nos está atormentando, ese daño que hay en nuestros corazones. Ese corazón de cada uno de nosotros debe estar sanado. Si hay rencor, si hay ira, si hay contiendas, todo eso, entregárselo al Señor para que nosotros podamos ser libres, mis hermanos. También Santiago lo menciona en el versículo: confesad vuestras ofensas. ¿Qué es una ofensa, mis hermanos? Tiene significado que es un acto de palabra o acción que hiere, humilla o desprecia la dignidad, el honor y los sentimientos hacia alguien. Vemos que un claro ejemplo, mis hermanos, allá afuera en el mundo, las personas que no conocen de Cristo, sabemos cuál es su lenguaje de allá afuera. Dicen palabras de doble sentido o expresan palabras con groserías que ofenden, que dañan, que humillan. Y a veces como creyentes, a veces también recibimos esas humillaciones, esas burlas por ser cristiano, por no seguir su sistema del mundo. A veces recibimos esas ofensas, nos desprecian, nos humillan o nos rechazan, pero debemos tener cuidado en no aceptar todo eso, mis hermanos, porque todo viene al corazón y provoca ese daño. También debemos tener cuidado, sobre todo en los matrimonios, mis hermanos. No debe haber discusiones, tampoco ofender a la pareja, al esposo o a la esposa, tampoco se debe de ofender los hijos con los padres o los padres con los hijos. Tampoco debe haber discusiones o decir ofensas a los hermanos. Sabemos, mis hermanos, que esa es una gran tarea. Se dice fácil no decirlo, pero el único que nos puede ayudar, el único que puede trabajar, quitar lo que hay en nuestros corazones es el Señor, mis hermanos. Todo para Él, todo es posible. Quizás para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible, mis hermanos. Hemos leído este versículo de Santiago, capítulo 5, versículo 16, y vimos que debemos confesar y vuestras ofensas unos a otros. Y en la Escritura nos enseña que el pecado trae consecuencias, mis hermanos, y asimismo las malas acciones rompen dos tipos de relaciones. En primera, puede ser la relación con Dios, mis hermanos. Quizás queremos que Dios nos cumpla quizás el capricho que hemos anhelado por tantos años, o también decimos que no aceptamos. Le podemos decir a Dios: no acepto un no. No, eso también es un error, mis hermanos. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. También el otro punto es con las personas que nos rodean, quizás nuestros seres queridos, quizás hasta los esposos, los hijos, los papás, nuestros vecinos, nuestros familiares, y muchas veces se guarda ese rencor por años, mis hermanos. Debemos tener cuidado y debemos entregarle a Dios si hay algo, un resentimiento, algo que esté guardado en nuestros corazones, que se está luchando por quitar de eso de nuestros corazones. Es entregárselo a Dios, mis hermanos, para no causar esa ruptura o ese daño, ya sea con Dios o con las personas que nos rodean, mis hermanos.
pero sobre todo debemos nosotros, también Santiago nos dice, confesados nuestras ofensas unos a otros. La confesión primeramente debe ser una confesión mutua de unos a otros. ¿Por qué debe ser mutua, mis hermanos? Ahora quiero que me acompañen en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el cual voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Les repito nuevamente, Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que dice: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Vemos que esta cita en este versículo de Proverbios nos dicen: los que encubren sus pecados no prosperan, lo que ocultan, pero sabemos que Dios los saca a la luz. Pero es uno mismo, mis hermanos, que debe uno de confesarlos. Debemos, no solo se refiere a confesarlo ante Dios, sino también a nuestros hermanos de fe, especialmente cuando hemos pecado contra ellos. Esto fomenta la humildad y la reconciliación y la responsabilidad. Debemos renunciar quizás al orgullo, mis hermanos, al resentimiento, poder acercarnos a aquella persona que lo hemos ofendido con nuestras acciones, con nuestras palabras, tener ese valor, porque Dios lo está viendo, mis hermanos. Debemos tener esa valentía y doblegar ese orgullo y acercarnos y decirle: hermanos, si en caso dado que hemos dañado a alguien, mis hermanos, es tiempo que tomemos esa valentía, esa osadía, acercarnos a nuestro prójimo o a las personas de allá afuera, a nuestros seres queridos. Si lo hemos lastimado, los hemos herido, sabiendo que nosotros somos cristianos, que conocemos de la palabra de Dios, y muchas veces no se acercan a Cristo por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque nosotros somos los representantes de Cristo en este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que acercarnos con esa valentía, con esa osadía. Y yo, al recordar esto, mis hermanos, hubo un tiempo, esas personas, Dios me los puso en el camino. Me acuerdo muy bien cuando esas personas que dañé, cuando todavía no conocía del Señor, y hubo una predicación del pastor cuando dijo: van a tener que acercarse y perdonar a aquellos que han ofendido. Yo levanté y dije: amén, sí. Y el Señor me los puso en el camino, y se siente, mis hermanos, hasta el corazón late muy fuerte cuando los tienes enfrente y decir: perdóname, perdona el daño que te hice. Ellos se quedan admirados, se quedan como que diciendo: tú ya no eres el mismo. Y dice: qué bueno que conoces de Dios, acepto tu perdón. Y se quita un peso de encima, mis hermanos, aquellas personas que quizás por años ofendieron y Dios te los pone en el camino. Se siente ese peso que Dios te lo quita, te sientes libre. Más ahora, mis hermanos, nosotros, si en caso dado que tenemos esa situación, mis hermanos, es tiempo de decirle a Dios que te dé esa osadía, valentía, ir con esa persona y confesar y decirle: sabes, perdóname si te ofendí, te dañé. Pero sabemos que al reparar el daño, mis hermanos, es reconocer el error para poder arreglar lo que se rompió. Quizás la amistad o la familiaridad, mis hermanos. También debemos, la humildad es vencer el orgullo para reconocer que no somos perfectos. Dios trabaja en nosotros. La que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de su venida, pero tampoco debemos de tomarlo como pretexto. Ofendí, pero perdóname, porque el Señor todavía me está renovando, todavía me está cambiando mi manera de pensar o mi manera de hablar. Tampoco es pretexto, mis hermanos, sino que también debemos tener el perdón y la reconciliación a esas personas, permitir abrir esas puertas para que la otra persona pueda perdonar y regresar esa paz, el cual el Señor dice: habitar los hermanos juntos en armonía. Debe haber esa paz, esa tranquilidad, esa unidad entre hermanos.
como representantes de Cristo es amarse unos a otros, nada de peleas, nada de quejas unos a otros, mis hermanos. Y lo de nosotros el día de hoy debemos aplicar, si ofendimos a alguien, mis hermanos, debemos ir con esa persona y reconocer nuestra ofensa. También, si el error que cometimos afecta a un grupo de personas o miembros de la congregación, debemos reconocer nuestra ofensa ante dicho grupo, mis hermanos. Es muy importante, mis hermanos, y lo vimos que no solo se refiere a confesar ante Dios, sino también en nuestros hermanos en fe, mis hermanos. El siguiente punto, la importancia de orar unos por otros, también lo vimos en Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué es orar unos por otros, mis hermanos? Santiago hace mención en el texto, orar unos por otros para que sean sanados. Y aquí Santiago lo dice, ora uno por otro, ora por tu hermano, para que seas sanado. Dios nos dice, entra en tu aposento en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Lo sabemos, mis hermanos, pero también tenemos nosotros como obligación, como un deber cristiano, si nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos antes de ser entregado, ahí nos dio ese ejemplo. También nosotros debemos orar por nuestros pastores, por nuestros hermanos que están en pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, por grandes necesidades. También debemos orar unos por otros, también por los hermanos que están enfermos. También como cristiano es orar unos por otros, mis hermanos. No solo únicamente es para nosotros mismos, mis hermanos. Esta es la práctica que fortalece la unidad y muestra el amor y cuidado mutuo, como en el cuerpo de Cristo. Y quiero que me acompañen, mis hermanos. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, y nuevamente voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender un poco más de este versículo, que dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Vemos que aquí en este texto dice, ayúdense a llevar los unos los otros las cargas de los otros. Como deber cristiano, mis hermanos, es orar unos por otros, poniendo las necesidades de los demás delante de Dios. Por eso Santiago nos da a entender la importancia que el creyente, el cristiano, tiene como deber cristiano, es orar unos por otros. También al orar unos por otros, mis hermanos, es práctica de expresar el amor, la preocupación y la solidaridad que fortalece los lazos dentro de la iglesia cristiana, sobre todo en donde nos congregamos, mis hermanos. También la oración no solo son palabras, sino una acción que busca la intervención de Dios para traer sanidad, consuelo y un cambio, mis hermanos. Es importante, Santiago nos está diciendo, es importante que ores uno por otro, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si verdaderamente Cristo está en nosotros, mis hermanos, debemos reflejar ese amor genuino, ese amor incondicional, un verdadero amor, no por apariencia, sino verdaderamente, si amamos al hermano, verdaderamente se refleje, verdaderamente mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es importante lo que está diciendo. También vemos que en el versículo Santiago nos dice, para que sean sanados. ¿Por qué menciona Santiago para que sean sanados? Y esta sanidad no se refiere, mis hermanos, solo a lo físico, sino también principalmente en lo emocional y también en lo espiritual. Vemos que Santiago no solo se refiere a lo físico, sino emocional, espiritual. Y el que confiesa, mis hermanos, la carga o el daño que hay en nosotros, quedará libre de culpa y de toda carga, mis hermanos. Hay veces, para que el enfermo se sane, es necesario la confesión, puesto que el pecado podría ser la causa de su enfermedad. El que fue ofendido puede sanar de la herida y el rencor al recibir la disculpa y perdonar, mis hermanos. Al hacer esto trae una bendición a nuestras vidas, la recuperación física, emocional y espiritual. Es muy importante, mis hermanos. Hay muchas veces, o lo hemos visto, o lo hemos escuchado, que
hay veces que me duele el cuerpo, me duele la mano, me duelen los huesos y muchas veces sabemos que las dolencias vienen también por causa del pecado, quizás la amargura, la tristeza, el desánimo, quizás también hasta la murmuración. Por eso Santiago lo dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, porque sabemos que no podemos solos, mis hermanos, necesitamos a Cristo, el mediador, en nuestras vidas, que se quite toda carga. Pero también Santiago lo menciona en el versículo, que también acudan los ancianos, que ellos orarán y pondrán manos y serán sanados, también lo dice. Pero lo principal, mis hermanos, nosotros somos los encargados de decir: Señor, te confieso este pecado que tengo, que llevo por años cargando y no puedo con ese pecado. Por eso Santiago nos dice, para que sean sanados, es la única manera que pueden ser sanados emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Solamente nosotros sabemos cómo está nuestra condición espiritual, mis hermanos. Y Santiago también nos menciona que en algunos casos la enfermedad o el malestar puede estar relacionado, mis hermanos, con pecados no confesados o con relaciones rotas en la familia o en el matrimonio o con nuestros familiares, porque la confesión es un paso hacia la sanación. Por eso lo vimos este texto en un principio: confiesen. Tenemos que confesarlo, mis hermanos, no guardar silencio, no ocultarlo, sino confesarlo para que nosotros podamos recibir esa sanidad en nuestras vidas. Pero sobre todo ahora quiero que me acompañen, mis hermanos. Vamos a ver por qué es importante confesarlo, mis hermanos. Y quiero que me acompañen en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 30, y le doy lectura nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Y nosotros, mis hermanos, cuando hay Santa Cena en la congregación, es un acto de honra hacia Dios, algo muy delicado, mis hermanos. Por eso el pastor nos dice que nos pongamos a cuentas qué es lo que hemos hecho o lo que hay en nuestros corazones. Por eso es importante, aquí lo vemos, que nos dice que si bebemos indignamente, mis hermanos, es la consecuencia de que hay son débiles en el cuerpo de Cristo, que están enfermos, incluso han muerto. Pero sobre todo, mis hermanos, debemos examinarnos nosotros mismos, no ver a lo que tiene el hermano, sino nos corresponde a nosotros examinarnos, ver lo que hay en nuestro corazón, cómo está la condición de nuestro corazón, cuál es la condición espiritual en nuestras vidas, para que podamos recibir esa sanidad. Y hay veces cuando tomamos la Santa Cena, cuando lo hacemos voluntariamente, cuando hemos confesado nuestras culpas a Dios sinceramente, a veces en ese momento recibimos la sanidad, mis hermanos. Es un acto de honra, es un acto, una bendición muy grande que nos da la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo participar de la cena, el cual lo vemos que Santiago se refiere a eso, mis hermanos, que es muy importante reflexionar cada uno de nosotros. También vemos que la oración menciona Santiago, que también menciona la oración del justo, lo dice su versículo, que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago nos hace la referencia que la oración eficaz implica una oración que está activa y con resultado. ¿Por qué la oración es eficaz del justo? Dice que la oración, primer punto, mis hermanos, que la oración está llena de fuerza y que se mantiene firme y que se pone en práctica con constancia. Que no solo se trata de palabras dichas por decir, son oraciones que nacen en el corazón y se mantienen con fe, mis hermanos, porque el Señor conoce antes de que nosotros digamos las palabras, el Señor ya las sabe, mis hermanos.
Él las conoce, a Él no podemos engañarle lo que estamos diciendo. Quizás a través de nuestras oraciones queremos aparentar algo, que nos escuchen, cómo oramos, qué bonito oramos. No, mis hermanos, el Señor conoce todos nuestros corazones, por eso lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos ser justos, mis hermanos, cada día. Tampoco la oración, mis hermanos, se trata que la oración obligue a Dios a actuar, sino que se alinea con su voluntad y confía en su amor y poder, mis hermanos. Dejemos que sea Él a través de nosotros, que Él hable a través de nosotros. Él está esperando a alguien para que su reino se manifieste en este mundo. Por eso, cuando es en el lugar secreto, mis hermanos, por eso son las oraciones. Ahí vemos que Él está usando a cada uno de mis hermanos, porque Dios está hablando a través de cada uno de mis hermanos, los intercesores. También Santiago menciona una palabra, ser justo, y su significado, mis hermanos, ser justo, son aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Obedecen los mandamientos de Dios, practican la justicia y la rectitud y demuestran fe y amor hacia Él, amor hacia el prójimo. Quizás podamos engañar al hombre en nuestra apariencia, pero a Dios no, mis hermanos. Dios conoce las personas justas, su actitud, su comportamiento, su forma de ser, su comportamiento tanto dentro y como fuera. A Él no lo podemos engañar. Al hombre quizás sí, pero a Dios no. Él conoce un corazón justo, mis hermanos. Por eso también menciona Santiago que la oración eficaz del justo lo puede mucho. Y también esta significa que son peticiones que tienen mucho peso y logran cosas importantes, tanto para sí mismo como para los demás, mis hermanos. Y sabemos que cuando la oración lo puede mucho, es la fuerza de su oración viene a través de la relación con Dios. ¿Cuánto tiempo estamos con Dios? ¿Cuánto tenemos de comunicación con Dios? Eso es importante, mis hermanos. ¿Qué tanto tiempo le damos a Dios en tener esa comunión con Él? También la fe del creyente, mis hermanos. ¿Qué tanto de fe tenemos hacia Dios cuando hay pruebas, tribulaciones, aflicciones, cosas que nos vienen a nuestras vidas? Debemos mantenernos firmes. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, pero a nosotros nos corresponde aumentar esa fe. También debemos tener una actitud de vida íntegra, con amor, comunión con Dios que sea sincera y profunda, no una relación quizás convenenciera, mis hermanos. Al decir íntegra, íntegrate es tanto nosotros en la familia como también en el cuerpo de Cristo. Verdaderamente tener ese amor unos a otros, amar a nuestros pastores, amar a nuestros hermanos, amar a la esposa, amar al esposo, amar a los hijos, amar a la mamá, amar al papá, amarse entre hermanos. Ese es lo que quiere Dios, que seamos justos de esa manera, íntegros y tener esa relación profunda con Él, porque nuestras oraciones o nuestro acercamiento con Dios va a hacer que fluya todo, mis hermanos. Y sabemos que si nosotros, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si hay un pecado en nosotros oculto, quizás Dios nos puede escuchar, mis hermanos. ¿O tenemos verdaderamente la relación con Dios? Debemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo es mi condición espiritual en este momento? Y vamos a ver un personaje que Santiago menciona, que es a Elías. Y su oración no tuvo efecto por ser alguien excepcional, sino porque era un hombre que vivía en obediencia a Dios y oraba con fe y constancia, mis hermanos. Y quiero que me acompañen. Vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, y nuevamente va a ser en la nueva traducción viviente, mis hermanos, que dice: Elías era tanto humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio.
Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Aquí vemos dos puntos importantes, mis hermanos. Cuando oró Elías, dejó de llover, y cuando volvió a orar es cuando comenzó a llover, y comenzó a llover, dio la cosecha. Pero también vemos que aquí donde dice el libro de Santiago que la oración puede mucho, es cuando nosotros vemos que nos enseña que la oración es poderosa en diferentes aspectos, mis hermanos. Uno de los sería un primer punto, cambia las circunstancias. El segundo punto sería transforma a las personas. Y el tercer punto, trae sanidad y consuelo, mis hermanos. Cuando hay una verdadera relación con Dios, una relación íntegra, cuando una persona es justa, suceden esos tres puntos importantes, mis hermanos. Es importante, mis hermanos, aclarar para no caer en un error sobre la oración. No significa que orar bien, Dios te dará todo lo que pidas exactamente. Dios responde según lo que es mejor para cada persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Tampoco significa que la oración es una fórmula mágica. Es un diálogo de confianza y sumisión a la voluntad de Dios, mis hermanos. Vemos lo que Santiago nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, que la oración eficaz del justo puede mucho. Para que sea eso eficaz, mi hermano, primeramente tenemos que, nuevamente le repito, analizarnos, y para que nuestra oración pueda fluir, debe haber una sinceridad, relación con Dios, mis hermanos. Y tampoco estos puntos de que no caer en error sobre la oración, que hay veces que nos desesperamos, hay veces que no vemos lo que le pedimos a Dios, y es cuando les mencioné anteriormente, es cuando le decimos a Dios, realmente no existes, realmente no cumples lo que tú dices, realmente no cumples lo que dice tu palabra. Y ahí vemos, mis hermanos, qué es lo que estamos haciendo. Estamos dañando, rechazando a Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que tenemos, si hay algo en nuestros corazones, entregárselo a Dios, mis hermanos. Dios está expectante. Dios está con los brazos abiertos para que nosotros entreguemos esas cargas, pero sobre todo también quiere que nosotros nos acerquemos a las personas que hemos dañado, que hemos herido. Y nosotros sabemos si lo hemos hecho o se ha hecho. Tú sabes quién es y debes de ir para que estés bien ante Dios, mis hermanos. Y hemos visto en el versículo Santiago capítulo 5, versículo 16, mis hermanos, que la sanación y el crecimiento espiritual viene de la honestidad con Dios y con los demás. Orar unos por otros para aligerar las cargas que otros no pueden llevar. También es perdonar, confesar las faltas o el daño que provocamos, mis hermanos. Tenemos esa grande tarea a partir de este momento. La oración mutua trae cambios en la vida espiritual. Se basa en una relación correcta con Dios. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si cometió pecado le serán perdonados, mis hermanos. Dios nos da esa oportunidad por su misericordia y debemos llevar a cabo lo que el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuidado por nuestra manera de hablar, mis hermanos, porque podemos herir, dañar o lastimar. Como deber cristiano, mis hermanos, nuestra actitud debe ser de sinceridad y de humildad para con el creyente y no creyente, a reconocer nuestros errores para tener paz en nuestro interior, mis hermanos, y armonía con los demás. También Santiago, mis hermanos, nos enseña que la oración no es una acción vacía, sino una herramienta llena de poder. No solo depende de las palabras complicadas o de la intensidad como se diga. Es la sinceridad del creyente que ora y de la relación correcta que se mantiene con Dios y con los demás, mis hermanos. Hemos visto, mis hermanos, desde un principio lo que Santiago quiere que nosotros hagamos. Hagamos este ejercicio a partir de hoy, mis hermanos. Confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros
para que sean sanados, mis hermanos. Y sobre todo la oración eficaz del justo lo puede mucho. Y vemos, mis hermanos, que es una gran tarea. Y lo que Dios quiere que nosotros a partir de este momento no lo desechemos, sino lo tomemos en cuenta y quitemos esas cargas. El Señor quiere mostrar la misericordia en cada uno de nosotros para que si estás enfermo reciba la sanidad. Si hay amargura en el corazón, si hay resentimiento, si hay odio, puedas ser libre, puedas liberarte de todos esos daños que hay en tu corazón. Así vas a recibir esa sanidad física, emocional, hasta espiritualmente, mis hermanos. Y la oración del justo lo puede mucho y veremos ese cambio, esa transformación hasta en nosotros mismos, porque dejamos que el Señor fluya en nuestro interior y Él sabe la necesidad que tenemos en cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, agradezco la oportunidad a Dios que me permitió estar frente a ustedes. Espero que este discipulado haya sido de edificación a su vida y que lo pongan en práctica, mis hermanos. No dejen que el enemigo se los robe, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto al 30, 60, al 100 por uno, para que veamos ese cambio y seamos un testimonio. Demos el testimonio de que somos libres, de que somos sanos, de que nosotros somos justos y que Dios nos escucha y que tenemos una buena relación con Dios, una comunicación con Dios, para que, como lo dijo Santiago, la oración eficaz del justo lo puede mucho, mis hermanos. Quiero que inclinemos nuestro rostro. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, porque sabemos, Padre, que tú tienes ese interés en cada uno de nosotros, en transformarnos, en cambiar, Señor, en nuestra manera de ser, también nuestros pensamientos, también en nuestra manera de hablar, Señor, porque los tiempos son difíciles, Señor, y debemos, Señor, ser la luz del mundo, sal de la tierra, Señor. Señor, sobre todo, Padre, eres tú el que habla a través de nosotros, Señor. Debemos dar ese testimonio de que tú estás en nosotros, que estamos sobre la roca, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que este versículo que Santiago nos habla en Santiago capítulo 5, versículo 16, Padre, haya caído en buena tierra, Señor. Que mis hermanos lo pongan en práctica para que puedan ver tu misericordia, puedan ver esa sanidad en su interior, Señor. Y tú les arranques esas malas palabras, les arranques quizás el odio, les arranques la amargura, les arranques la soledad, mi Señor. Quizás también les arranques esa división que hay entre hermanos, Padre, porque verdaderamente debemos reflejar que Cristo está en nosotros, Padre, para que nosotros podamos, Señor, con nuestro testimonio podamos echar la red y podamos, Señor, alcanzar a aquellos, Señor, que están perdidos, Padre. Pero sobre todo, Padre, que tú nos des esa paz, esa sanidad en nuestro interior, Señor, para que tú, Señor, como tú dices tu palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Ser justos, Padre, ante ti, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, agradezco esta oportunidad y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Va a ser de mucha bendición y que tengan una excelente noche. Dios les bendiga, mis hermanos. Oí decir, la oración del justo puede mucho. Yo sé que sí, y ahora testifico, lo he creído. Al caminar, nunca olvides que a tu lado Él estará. Al venir la adversidad, en el llorar y oscuridad, cada lágrima tomó. Yo sé que escucha Oración, tu oración. espera en su respuesta, pues Él nunca te deja, Él es el que está y escuchará.